Buenas tardes, de nuevo estamos aquí dedicándole un tiempo a nuestro Padre Celestial, dándole el primer lugar a Él. Y bueno, la prédica que mi Padre me dio para hoy le coloqué por nombre Dios habla hoy. Suena como a nombre de traducción bíblica, pero en realidad es la verdad. Es la verdad, lastimosamente. Las tinieblas ha hablado al pueblo para que el pueblo no escuche la voz de Dios y asimismo pues no tenga comunión con Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Satanás. A él no le da tanto miedo que nosotros oremos, ayunemos, velemos, incluso leamos la palabra, vayamos a las congregaciones, adoremos. En realidad sí, a él eso pues le preocupa y él trata siempre de tener oposición para estas cosas, pero en realidad para lo cual él se opone 100% totalmente es para que el pueblo no tenga comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? Cuando nosotros, antes hablando de lo natural, cuando nosotros tenemos intimidad con nuestro esposo, o los hombres con su esposa, primero hay conversación, hablamos, nos comunicamos. Esa es la forma como uno entra en intimidad con Dios, es de la misma manera. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Le ha hecho dar a entender al pueblo que la voz de Dios no se puede escuchar. No podemos escuchar la voz de Dios, nos los ha dicho, incluso en muchas congregaciones hoy en día están enseñando a su pueblo que si escuchan voces, puede ser la voz de Satanás, pero que a Dios no se puede escuchar audiblemente. Y esas son estrategias de Satanás. Satanás habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y tú eres el propósito de Dios. ¿Cómo es posible que en muchas congregaciones digan que podemos escuchar la voz de Satanás, pero no la de Dios? O sea, podemos escuchar la voz de un ser creado por el mismo Dios, pero no la voz de Dios. ¿No les parece ilógico? Pero así como lo escuchan, mucha gente cree en eso. Mucha gente cree que la voz que escucha no es la de Dios. Entonces empiezan a pedirle pruebas, empiezan a pedirle señales, confirmaciones a Dios. Si nosotros le prometemos algo a nuestros hijos y nuestros hijos nos dicen, sí, pero ¿será que sí es cierto? Pero confírmeme, pero demuéstreme, pero compruébeme. ¿Nosotros no nos vamos a herir? ¿No creemos que con nuestra incredulidad y con nuestra dureza de corazón, porque cuando no escuchamos la voz de Dios, no es porque no exista, sino porque tenemos el corazón duro? Incluso los profetas, tanto Jeremías como Isaías, profetizaron que el corazón del pueblo se endurecería, y aunque tendrían oídos, no escucharían, aunque tendrían ojos, no verían. Eso lo profetizaron estos profetas. Y el mismo Jesús lo decía en todas sus parábolas, casi todas sus parábolas decía: el que tenga oídos que oiga. ¿Qué quiere decir? Que nuestro corazón se ha endurecido tanto que en este momento no estamos escuchando la voz de Dios. Mi padre me decía hace un momento, antes de empezar a grabar la prédica, me decía que hay personas que escuchan la voz de las tinieblas, y recordé cuando yo escuchaba voces que me atormentaban, como moscas. O sea, era algo que de verdad me robaba la paz, no me dejaba concentrarme, me distraía, y aparte de eso me atormentaba, me agobiaba. Voz que me decía que me matara, y muchas voces, y me decían muchas cosas. Hoy en día, psiquiátricamente, a esto se le llama esquizofrenia, pero en realidad no es esquizofrenia. Lo que pasa es que, así como podemos escuchar, y te lo digo a ti, si tú estás escuchando ese tipo de voces, es porque tienes un don maravilloso, es porque tu corazón no ha sido endurecido todavía. ¿Por qué? Porque si Satanás te está hablando tan audiblemente, es porque tú puedes escuchar la voz de Dios, y él, que está haciendo con sus voces, están apagando la voz de Dios. ¿Se dan cuenta?
Entonces por eso Satanás no quiere que el pueblo tenga intimidad con Dios. Entonces por eso ha hecho que el pueblo no lo escuche. Sabemos que Dios habla a través de sueños, a través de visiones, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Muchas veces lo escuchamos cuando vamos a salir de la casa y se nos quedan, por ejemplo, las llaves. Y algo nos dice dentro de nosotros y sentimos que se nos quedó algo, que tenemos que entrar, que no cerramos la puerta, que no nos vayamos, o que algo va a pasar, que no salgamos. O sea, ese es el Espíritu Santo que habla a nuestro corazón. Dios habla a través de visiones. Dios habla a través de sueños. Dios habla hoy, por eso la predica hoy le coloqué, Dios habla hoy, porque en este momento Dios se quiere revelar tanto a su pueblo que nos está hablando de todas las formas posibles. Dios habla a través de su palabra. Dios está hablando a través de los programas, de las películas, por más seculares que sean, no importa. Nos está hablando a través de las personas inconversas, porque estamos tan duros de corazón que no entendemos. Muchas veces Dios nos habla y nos habla y nos habla y nosotros le decimos y le clamamos, Señor, háblame, Señor, dime qué debo hacer, pero resulta que Él ya nos dijo que teníamos que hacer. Pero tenemos el corazón tan duro que no aceptamos su palabra, que no la escuchamos. Cuando nosotros no escuchamos lo que Dios nos quiere decir, pues Él no nos habla. Él deja de hablarnos. Si nosotros nos negamos a escuchar, Él nos deja de hablar. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, deja de hacer esto? Corta con esta relación, con esta amistad. Cambia de empleo. Sal de ese lugar. Pero resulta que estamos tan duros de corazón que entonces decimos, Señor, confírmame. Señor, háblame. A mí me pasó cuando Dios me dijo que sacara a mi esposo porque yo estaba siendo cómplice de pecado al permitir el pecado de él. Yo no quería sacarlo. Y Dios me lo decía a través de su palabra y en la televisión, o sea, Él me lo decía, pero yo no lo quería aceptar. Entonces yo le dije, ¿qué hago? Dímelo, Señor. Estaba llorando, estaba desesperada, estaba angustiada, no quería acabar mi hogar porque tenía a mi esposo tan arraigado en mi corazón, era un ídolo para mí que lo que menos quería era que se fuera de la casa. Para mí era más fácil aceptar y permitir toda su iniquidad y todo lo que estaba haciendo que me estaba dañando a mí junto con mis hijos. Yo prefería aceptar eso a aceptar lo que Dios me decía que debía hacer, y era dejarlo, porque yo ya le había hablado, yo ya le había dado una oportunidad, yo ya le había dicho que quería que cambiara, o sea, ya había hecho lo humanamente posible lo que Dios dice que debemos hacer, que es hablar, decir lo que no nos agrada, que hay que cambiar, o sea, hacerlo, porque Dios no nos dice hoy saca a tu esposo y ya. No, Dios es un Dios de orden y nos da pasos para todo. Y Él ya me lo estaba diciendo a mí, pero yo no lo quería aceptar, porque de verdad pensaba que no les iba a quitar el papá a sus hijos, me daba temor por las finanzas, o sea, tenía muchos argumentos en mi mente y en mi corazón para no sacarlo y para permitir y seguir permitiendo todo lo que él estaba haciendo, que en realidad estaba dañándome a mí y peor, estaba dañando a mis hijos. Entonces cuando él me dijo que lo sacara, yo le dije, ay, Señor, no creo que vayas que esto no es de ti, el divorcio no es de ti. Bueno, tenía cantidad de cosas en mi mente y en mi corazón. Entonces le dije, confírmame, dime claramente qué quieres que haga y yo te obedeceré. Yo se lo dije así porque la verdad no creía en lo que yo ya estaba escuchando. Y él me lo dijo audiblemente, me dijo, sácalo. Y le dije, ¿qué quieres que haga? Y me dijo, sácalo. Dios nos habla claramente. Él no es como nosotros, la cantaleta y el cirilí, y Él no nos repite. Pero resulta que yo le dije que necesitaba que me lo dijera claramente.
y que yo entendería y obedecería lo que él me dijera. Pues resulta que una persona con la cual yo nunca había hablado me lo dijo delante de toda la congregación en un discipulado, y me dijo que yo no tenía amor propio, que no tenía carácter, que no tenía autoestima, que pasaba, que estaba esperando, que no echaba a mi esposo de la casa. O sea, me dejó en vergüenza. Entonces, ¿qué estás esperando? Si Dios ya te dijo lo que tenías que hacer, ¿estás esperando que te deje en vergüenza? Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Pero peor, o sea, no nos dé tan terrible si nos va a dejar en vergüenza. Peor es que no nos deje en vergüenza. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces Dios nos habla y nos dice qué debemos hacer para solucionar esta o tal dificultad, y resulta que no lo aceptamos. Porque creemos que tenemos que entender todo lo que Dios nos dice, porque creemos que Él nos tiene que explicar paso a paso lo que va a hacer en nuestras vidas, y entonces como no entendemos y como no lo explicó, solo nos dijo qué teníamos que hacer y no es nuestro plan y no es lo que queremos hacer, entonces sencillamente no lo hacemos, y a veces Dios calla y no vuelve a repetir. Entonces resulta que creemos que como ya no nos volvió a repetir, como ya no nos dijo más, es porque cambió de opinión y decidió y entendió que lo que nosotros estábamos haciendo era lo adecuado, que no estábamos equivocados. Pues mentiroso el diablo. Él cayó porque sencillamente Él conoce nuestro corazón y sabe lo duro que somos y sabe que nosotros no vamos a obedecerle. Entonces sencillamente no volvió a repetir, pero con el tiempo nos damos cuenta que debíamos haber obedecido. Con el tiempo nos damos cuenta por qué nos dijo que hiciéramos eso. Y ahí sí vamos a llorar y vamos a clamar misericordia y por favor ayúdame a salir de este problema, no sé qué hacer, por favor. Pero resulta que ya, ¿qué nos toca hacer? Tomar decisiones más duras de las que nos negamos a tomar inicialmente. ¿Por qué? Porque no aceptamos escuchar la palabra de Dios. Él nos habla, así como a Él le gusta escuchar nuestra voz y la reconoce. Por eso también tengan mucho cuidado. En muchas congregaciones les dicen a las personas que no le hablen a Dios de labios, sino que en su mente, porque de pronto Satanás escucha y entonces va a hacer oposición y entonces va a torcer. Mentiroso el diablo. Sí, Satanás siempre va a hacer oposición con respecto al propósito de Dios en nuestras vidas, con respecto a la voluntad de Dios, va a hacer oposición. Pero ¿cómo es posible que de boca declaramos todo lo malo que Satanás hace y de boca no podemos declarar las promesas de Dios? ¿Por temor a qué? Si es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que escuche, porque las promesas de Dios son sí y amén. Dios no es hombre para mentir y Él va a cumplir las promesas. Entonces debemos confesar y creer. ¿O ustedes qué creen? Que cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes, Él lo negó? Él empezó a hacerse llamar Abraham. ¿Cuántos se le burlarían? ¿Cuántos dirían, ese está loco? Si es estéril, si la mujer tiene 90 años y la mujer tiene 85, ya no pueden tener hijos. Pero las cosas de Dios son así. Para el mundo locura y para los hijos fe. Entonces, no permitamos que por los argumentos de Satanás, por los argumentos de las tinieblas, la voz de Dios se apague en nosotros. Y por lo contrario, sí crezca la voz de las tinieblas, porque él sí todo el tiempo va a estar hablándonos, todo el tiempo va a estar torciendo. No sé, muchos de ustedes de pronto vieron el programa de Tentaciones, que había un ángel y una demonia. La demonia insistía, pullaba, decía, gritaba para que la persona hiciera su voluntad. O sea, lo acorralaba con la palabra y decía y decía y decía. En cambio,
La voz de Dios era suave, era pausada, lo decía sin estar atormentando, sin robar la paz. Y eso era un programa secular, pero es la verdad. Así habla Dios. Él nos habla con voz de amor, firme, porque Él habla firme, pero sin gritar, con amor. Es una voz que podemos reconocer. Al igual que yo escuchaba esa voz de las tinieblas, escuchaba la voz de los demonios que me hablaban y me atormentaban y de verdad me hacían perder el control en muchas ocasiones. Les puedo decir, también podemos escuchar la voz de Dios. Dios sella nuestros oídos a las tinieblas y hace nuestros oídos audibles a su voz en la medida que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Muchos dirán, entonces, ¿cómo venzo a la voz de las tinieblas? Con palabra. Con palabra. Porque para nosotros es más fácil recordar las palabras de las tinieblas, las palabras de maldición, que la palabra de Dios? ¿Cuántas veces he escuchado a personas, incluso que se congregan en iglesias, personas con dones maravillosos, personas conocedoras de la palabra, y las he escuchado declarando palabra de maldición? Es que mi enfermedad, es que mi escasez, es que mi pobreza, es que mi dolor, es que mi... Y se nos olvida que en la cruz se llevó todo esto. Dios, Jesús en la cruz se llevó todo. Se nos olvida que por las llagas de Cristo somos sanos. Pero declaramos y confesamos palabra de maldición. Y las hacemos nuestras. Entonces ahí estaríamos haciendo mentiroso a Dios. Si nos ponemos a leer las promesas de Dios en la palabra, son más de 500 promesas. Promesas de sanidad, promesas de restauración, de restitución, de prosperidad, de libertad. Mejor dicho, maravillosas promesas. Entonces lo mejor que podemos hacer es que cuando escuchemos una voz, cuando escuchemos una palabra de maldición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, automáticamente respondamos con una promesa de Dios. Eso apaga la voz de las tinieblas. Cuando decimos no acepto porque esto no es de Dios. Pero cuando nosotros repetimos y decimos, no, es que a mí me hicieron brujería, y esto que siento es porque a mí me hicieron brujería, y eso es la verdad, porque es que yo deseo eso, porque a mí me ha pasado mucho. ¿Le estamos creyendo más a Dios? Acordémonos que el Hijo es el que le cree y le obedece. Entonces en realidad nosotros estamos haciendo mentiroso a Dios. Hoy los invito a eso, a empezar a pedirle a Dios que nos hable, pero queriendo escuchar y obedecer su palabra. Porque si Dios habló, tú no le obedeciste, Él no va a querer hablar más hasta que tú no le obedezcas, hasta que rectifiques, te arrepientas de todo corazón. Él quiere revelarse a su pueblo. Él quiere revelarse a su pueblo. Y Él lo hace con lazos de amor. Él nos lleva a Él con lazos de amor y nos habla. Él nos habla de todas las formas posibles. Pero qué rico que así como nosotros le hablamos, poderlo escuchar su voz y saber que está 24/7 con nosotros. Aunque Él no está, pero muchas veces está en silencio. Y está en silencio, ¿por qué? Porque nos ha hablado tanto y no le hemos obedecido, que ya la verdad Él ya dice, no, ¿para qué repetir? Si tiene el corazón duro. Jesús decía, aunque tienen ojos no ven, tienen oídos y no escuchan, porque han endurecido su corazón y por eso no serán salvos. Jesús lo decía. Mire lo que decía mi padre en Proverbios 4:20, decía, Hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, inclina tu oído. Lo podemos escuchar. En otras congregaciones dicen que Dios dejó de hablar.
que Él habló hasta que murió el último apóstol, que fue Juan. Mentira. Porque el libro de Hechos aún se está escribiendo. Aún se está escribiendo. Y te lo digo, si tú has podido escuchar la voz de las tinieblas, ¿cuánto más podemos escuchar la voz de Dios? ¿Quién tiene más poder? ¿Dios o el enemigo? No le demos más poder al que no lo tiene. Y no le tengamos temor. Porque nosotros en Cristo somos más poderosos que Él. Y mayores cosas que las que hizo Jesús en vida las podemos hacer nosotros si creemos, si le escuchamos y si le obedecemos. Bueno, pongo este tiempo en las manos de Dios y esta palabra. Pues también quería decirles que me disculpen por todos los errores de edición, todos los errores en la luz, mis errores al hablar, en la lectura, pero como se dan cuenta, ninguna de estas prédicas es editada. Yo oro y le pido al Padre que llene mi boca y Él lo hace como bien le parece. Entonces les pido disculpas, pero la verdad, a mí, más que me vean a mí y que yo hacer las cosas bien para ustedes, lo quiero agradar a Él. Y así como Él transformó mi vida, la cambió, y hoy soy una persona feliz gracias a Él. Deseo que ustedes también lo sean. Así como Él se ha dado a conocer y se ha revelado a mi vida, deseo que se revele a sus vidas. Por eso estoy haciendo estas prédicas y por eso no las edito. Porque no quiero que me busquen a mí, sino que lo busquen a Él. Esta palabra que yo les doy es palabra que viene del corazón de Dios, no viene de mi corazón. Entonces hoy, Padre amado, pongo en tus manos a todas y cada una de las personas que se han conectado con este tiempo, Señor, que están buscando tu dirección, que están buscando tu palabra, que quieren conocerte, Señor. Las pongo en tus manos, Padre amado, y hoy te pido, Señor, que selles estos oídos a la voz de las tinieblas y los hagas audibles a tu voz, Señor, que escuchen tu voz audible, Señor, porque ellos se darán cuenta que tú eres un Dios real, un Dios que habla, un Dios que toca, un Dios que cambia, un Dios que levanta, que restaura, que sana, que provee, un Dios que liberta. Ese eres tú, Señor. Padre amado, revélate a tu pueblo, Señor, y haz, Señor, que escuchen tu voz y la obedezcan, la pongan por obra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias.